Gente linda, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la entrevista 2020 que hacemos a diario a través de nuestros portales zonacero.co, emisoratlántico.com.co, seguimiento.co, lalibertad.co y nuestro canal de televisión aliado CTV Barranquilla. Volveremos a tocar el tema del coronavirus, pero desde el punto de vista de la comunicación. Ha surgido un documento de la Universidad del Norte, escrito por el profesor Alberto de Castro, decano de Humanidades y Ciencias Sociales de ese Centro de Estudios Superiores, donde se hace la pregunta: ¿por qué resulta tan difícil que la población siga el aislamiento preventivo? Bueno, trasladaremos esa pregunta al doctor de Castro para que sea él quien comience esta conversación. Doctor de Castro, gracias por su tiempo. Bueno, es una pregunta que tiene muchos elementos, muchas variables que hay que tener en cuenta. Ese fue un artículo muy rápido, producto de algunas reflexiones, y ahí lo que yo quisiera clarificar es que no se trata necesariamente de indisciplina. Seguramente que hay brotes de indisciplina, ¿sí? Pero lo que yo quisiera clarificar, no sé si es mi deseo, pero creo que es así, es que en nuestra población no se trata necesariamente de indisciplina, sino se trata de una cuestión de realidad. Nosotros tenemos una población de alrededor del 65, entre el 60 y el 70% de la población de Barranquilla y su área metropolitana que vive de la economía informal. Entonces, cuando se da un mandato con unas muy buenas intenciones, pienso yo, que dice quédate en casa, que es lo que se han hecho en todos los países del mundo, porque es lo que más sirve. Pero cuando se da esa orden, digamos, sin tener en cuenta que las personas no pueden quedarse en casa por una cuestión de sobrevivencia, obviamente, ¿qué pasa con las personas que viven, que están en esa situación y les dan esa orden? Obviamente esas personas tienden a sentirse desvaloradas, no tenidas en cuenta, sienten que su realidad pues no importa y obviamente eso genera rechazo a la norma. Es como si la persona sintiera, no me tienen en cuenta, no se preocupan por mi situación a la hora. Y la persona que da la orden se está preocupando por esa persona, pero el mensaje no es bien recibido porque al parecer está un poco descontextualizado de la realidad socioeconómica de las personas, ¿no? Entonces yo no creo en todos los casos que sea necesariamente indisciplina, sino que es una situación de vida. Yo antes que pensar en algo como quédate en casa o no, creo que la cuestión está, independientemente si nos toca quedarnos o salir, nos toca saber cómo salir y cómo quedarnos, es decir, cuáles son las medidas de seguridad que debemos tomar. Ahí sí creo que es donde a nosotros nos falta mucho en Barranquilla. O sea, ¿el mensaje le ha faltado pedagogía? Creería yo, pues es un poco atrevido porque no estoy muy al tanto de si se ha hecho o no se ha hecho, pero la forma en cómo se recibe, creería yo que podría tener al menos muchísima más pedagogía. Es decir, el tema del distanciamiento, el tema del confinamiento de ser necesario, el tema del lavado de manos y del tapaboca, son 4 normas básicas, ¿sí? ¿Cuáles podemos cumplir en confinamiento? ¿Cuáles podemos cumplir si nos toca salir? Pues obviamente si nos toca salir el confinamiento no, pero las otras 3, indistintamente si estamos en casa o afuera, las podemos cumplir apropiadamente. Entonces, ahí yo noto muchas cosas, pues hablo a título personal, obviamente, ¿no? Algunas personas tienen algún exceso de confianza que creen que eso no les va a pasar. Algunas personas no tienen grandes enfermedades, sienten que no hay comorbilidad, entonces sienten que yo estoy sin problema, o sea, soy como inmune. Hay personas que sienten que eso le va a pasar a gente allá afuera y cada vez el cerco es más cerca para todas las personas, ¿no? Entonces, cuando lo empezamos a ver ya más cerca, nosotros nos empezamos a preocupar un poquito, pero ahí entonces las decisiones son basadas muy, muy fuertemente en el miedo. Y esas no son decisiones apropiadas. Ahora, usted hablaba del tema de la pobreza, de la informalidad, que en nuestra zona metropolitana está en el orden del 65%, pero también hay otro problema muy grave y es el aspecto demográfico. La gente entre Barranquilla y Soledad vive prácticamente apiñada, una encima de otra. Tenemos pequeñas viviendas de no más de 60 metros cuadrados donde viven 2 y hasta 3 familias. ¿Cómo hacer distanciamiento? ¿Cómo cumplir las normas en esas condiciones? ¿Cómo pedirle a esas personas que se queden encerradas todo el día en esa casa en esas condiciones, ¿no? Claro. Eso es muy difícil, porque en esas condiciones, en nuestra cultura costeña, ¿qué es lo que hacemos nosotros los costeños? Salimos,
¿sí? En la calle, en el andén, en el bordillo, en la tienda. Ahí es donde hacemos contacto, ahí nos despejamos un poco, ahí logramos compensar precisamente, Jorge, esas condiciones de vida de las que estás hablando en este momento. Entonces, no solamente lo que yo decía al principio, sino que además es esto que muy bien apunta, es decir, es una situación ya emocional y social de las personas que vivir encerradas en confinamiento tiene un costo muy alto en temas de salud mental. Sí, es muy alto porque no es que yo voy a estar encerrado en un espacio idóneo donde yo pueda estar conmigo mismo, yo pueda poder recrearme apropiadamente, no, son unas condiciones que son muy complicadas precisamente y que las personas en algunos casos sienten que son asfixiantes. Entonces, quedarme ahí significa quedarme con la soga al cuello. Doctor De Castro, ¿qué papel deberían jugar los líderes de las diferentes comunidades en el área metropolitana de Barranquilla para no salirnos de nuestra geografía? Sí, claro. Yo soy un convencido de que cuando hay que pensar y tomar este tipo de normas, hay que hacerlo conjuntamente con las personas que van a recibir el mensaje y que obviamente tienen que cumplirlo. Entonces, ¿a qué me refiero? Que no se trata solo de buscar personajes, pienso yo, importantes en un barrio, en una comunidad para que el mensaje llegue. No, se trata de contactarse con estos líderes sociales y comunitarios que no necesariamente tienen que ser figuras extremadamente conocidas. Obviamente que un personaje muy conocido, precisamente como tú, podría ayudar, pero también el tendero. También la persona que en el barrio sea conocido porque presta alguna labor importante para la comunidad. Esas personas tienen que ser, a mi juicio, contactadas para que hagan parte del proceso de análisis de cuándo y cómo quedarse en casa y cuándo y cómo poder salir. Esas personas nos podrán retroalimentar respecto a la norma. Es como si yo estuviese trabajando en un colegio y pienso unas normas. Pienso yo que si yo trabajo en un colegio y estoy pensando unas normas para estudiantes, en algún momento tendría que hacer algo así como un grupo focal para ver los estudiantes cómo reciben la norma. Entonces, ir y trabajar con la gente de la comunidad y estos líderes sociales que nos indiquen, ojo, esa norma no aplicará bien porque en mi comunidad tengo este problema y esa norma no soluciona ese problema, etcétera. Entonces, es que nos ayuden a pensar cómo la comunidad puede quedarse o salir apropiadamente. Bien, doctor Alberto, muchas gracias, muy amable por estar con nosotros aquí en la entrevista 2020 y ojalá sepamos canalizar los mensajes para que la gente los termine de entender en medio de la pandemia. Muchas gracias por su tiempo. Sí, gracias a ti, Jorge. Mañana volvemos con otro invitado.